Le doy a todos la bienvenida esta noche. Señor, te damos gracias en esta noche. Alabado sea Espíritu Santo, ángeles del cielo. Te damos la bienvenida aquí a tu iglesia. Este es tu lugar, mi Señor. Señor, me humillo a ti. Nos humillamos a ti, Señor. Nos rendimos a ti. Espíritu Santo, ven. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor. Y algo muy fuerte que cuando estábamos oyendo alabanza, la alabanza fue la esperanza. La palabra esperanza trabajó fuerte. La palabra esperanza tiene que ver mucho. Estoy llegando a un punto, esperanza, no perder la esperanza. Esa nos ministró, sentí la fuerza del Señor. Sentí, se siente el fruto, se siente la paz y se siente la sanidad espiritual. Y esta noche vamos a hablar sobre la sanidad, uno de los dones del Espíritu Santo. Y Dios enfatizó que reenseñara parte de la enseñanza, porque este es el momento en que Él está trayendo señales, milagros y maravillas. Y esta es una profecía que ya Él me había dado, pero me dijo que la diera otra vez. En este año 2019 será un año lleno de señales, maravillas y milagros en Dios. Su gloria será manifestada en toda esta nación y seremos transformados. Muchas almas esperan la buena noticia y la vida de ellos será llena del gozo de Dios. Nosotros los cristianos debemos enfocarnos en el trabajo del Señor y no en nuestras circunstancias. El amor de Dios es lo primario para atraer las almas a Dios. Debemos trabajar en unidad como la iglesia para lograr la manifestación de Dios en todo lo que Él estaba acostando en el piso. El domingo pasado, el Señor me enseñó lo que había en el cielo. Es como un viaje al cielo. Pude ver, y pasó en este domingo, pude ver una nueva Jerusalén y cómo brillaba. Y esta es la interpretación de la visión. Quiero llevarlos a lo más profundo de mí, para que conozcan secretos que están por venir. Solamente en mí encontrarán lo que están buscando, en mi trono en el cielo. Los invito a cenar conmigo para tener las nuevas revelaciones que les daré en los días venideros. Mi corazón se deleita en cenar contigo y ver paz que en mí encontrarás. Usaré mis profetas en esta dispensación de tiempo para dar revelación de los manuscritos que hay en mi trono en el cielo. Derramaré una unción a mis escogidos. Serán usados en sanar enfermos. Mis almas ya estarán con el corazón preparado para recibirme. Ven y cena conmigo. Mi corazón está lleno de amor para ustedes. Sean libres y camina conmigo todo el tiempo. Hay mucho trabajo que hacer y pocos son los trabajadores que harán las señales, maravillas y milagros. Deleítate en mi presencia y verás que ahí encontrarás lo que estás buscando. ¿Qué podemos decir aquí? Lo que estamos tratando de decir aquí es que la presencia de Dios, tú vas a encontrar lo que tú buscas. La paz en el mundo no lo vas a encontrar, lo vas a encontrar en la presencia del Señor. El Señor nos está diciendo que vayamos a sus manos, que nos deleitemos en Él, que vayamos a su presencia, como la última alabanza que decía esperanza. Jesús resucitó. Está hablando de la sangre de Jesús. Jesús resucitó. Y eso nos ministra, Jesús nos ministra directamente. Y aquí podemos hablar Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo
y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Verso 17. Estas señales milagrosas acompañan a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Verso 18. Podrían tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Podrán sus manos sobre los enfermos y no les hará daño. Podrán tomar serpientes, beben algo de veneno y no les hará daño. Podrían sus manos en el agua. Cuando uno pone las manos en el agua, pondrán sus manos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En esta escritura de Marcos, Dios nos está hablando de la sanidad. Nos habla de la sanidad en el Espíritu, que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros. El Espíritu Santo nos ayuda, nos da los dones del Espíritu Santo, proviene de Dios. Y algunas personas tienen diferentes dones y eso lo aprendimos en otras enseñanzas. Unos profetizan, otros tienen el don del milagro, otros tienen el don de sanidad para poder sanar al enfermo, otros la liberación para poder sanar a las personas. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer por nosotros. En otras palabras, aquí voy a explicar la definición de sanidad. Y parte de esto es un artículo y también algo que encontré. Definimos sanidad como un don del Espíritu Santo, donde nos unge para sanar enfermos. La palabra sanidad proviene etimológicamente del latín sanitatis y con atención la salud de la población humana y también animal, sanidad animal, en la cual están involucrados los sectores primarios, secundarios y terciarios de la economía en la producción dice aquí, de drogas con las que elaboran los medicamentos. La palabra medicamento. Sector primario. La industria farmacéutica. Sector secundario es el que está preparado para los medicamentos y el expendio de los mismos en el sector terciario, que incluye además la atención médica y odontológica. Se involucran también otros servicios como el de las obras sociales y medicina prepagada. La sanidad divina es otra cosa que el poder de Dios fluye a través de nuestros cuerpos físicos, ya sea instantáneo o gradualmente para restaurar lo que está fuera de orden. ¿Qué podemos decir aquí? A veces en nuestros momentos pasan ciertas cosas que no entendemos. Entonces Dios pone nuestra vida en orden. Dios nos llama la atención. Hay muchas maneras de que Él nos llama la atención. ¿Qué les puedo decir con eso? Podemos encontrar numerosos ejemplos de sanidad divina en el ministerio de Jesús y en el libro de Hechos. Muchos de ellos lo podemos ver en el libro de Hechos. Y por ejemplo, en Primera de Corintios 12 y la imposición de manos y la oración de fe mencionada en Santiago 5. Estos son unos ejemplos de versículos que tú puedes encontrar donde se habla sobre la sanidad. En este post no voy a tomar tiempo, vamos a tomar tiempo para probar que Dios lo que quiere para nosotros es el bien. Él nos ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y con anduvo haciendo bienes y sanando para todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, y eso lo podemos encontrar en Hechos 10:38. ¿Qué estamos hablando de aquí? Dios sacó demonios. Estamos hablando de la liberación. Estamos hablando romper cadenas. Cuando una de las alabanzas dijo romper cadenas, en otras palabras.
El ministerio de sanidad de Jesús fue una demostración del poder de Dios. Ese mismo poder cayó sobre la iglesia en Pentecostés. Ese mismo poder está disponible para la iglesia de hoy. Es el poder que acompaña a la predicación del evangelio. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y esto lo vas a encontrar en Marcos 16:20. Las señales. Como la pastora Bárbara nos ha enseñado que un ejemplo que estoy diciendo, sé sanado en el nombre de Jesús. Con la fe ya eres sanado. Y eso también lo puedes encontrar en Isaías 53:5. En otras palabras, ¿cómo se libera el poder de Dios? Por lo tanto, el que le suministra y hace milagros entre ustedes, lo que hace es las obras de la ley o por oír de la fe. Y eso lo encontramos en Gálatas 3:5. Y lo enfatizo, la fe en Dios. Debemos confiar en Dios. ¿Qué puedo decir? Hay un pequeño testimonio de muchos que tengo. Cuando el Señor, al curso de los años, me ha ido sanando de muchas cosas traumáticas y emocionales que yo pasé cuando estuve en el Golfo. Y también cuando el Señor me sanó de muchos abusos, traumas que yo pasé cuando era niña. Lo que quiero decir con esto, que el Señor, para Dios nada es imposible, no importa lo que pasemos. Él quiere sanarnos a nosotros. Él quiere que vencemos. Es la victoria en Dios. Porque por medio de Dios vencemos. Por medio de Él vencemos. No hay nadie como Él. Vencemos en todas áreas de nuestra vida. Todo está en nosotros. Sí, Señor. Y en otras palabras, por lo tanto, y siento esto bien fuerte, Gálatas 3:5 es una escritura que habla. El que suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo hace por las obras de ley o por oír de la fe. La espada del Espíritu Santo, y esto lo encuentra, esto es una arma fuerte para vencer al enemigo. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Efesios 6:17. El poder de Dios es liberado por medio de la predicación y por oír la palabra de Dios. Como muchos saben, la sanidad divina puede tener lugar en medio de un servicio de adoración o durante un mensaje o por medio de oraciones llenas de fe de otros miembros del cuerpo. En todos los casos, la palabra está siendo ministrada, recibida, creída y liberada en el cuerpo afligido. Y un ejemplo que podemos tener fue un servicio del domingo. Hace como 2 domingos, fue en la noche. Dios vino a nosotros de una manera milagrosa y sanó a muchas personas. Muchas personas fueron sanadas de diferentes cosas. Se sintió el fuego de Dios. Se sintió la unción del Espíritu Santo. Y quien lo hizo fue Dios. Quien lo hizo fue Él. Él es el único que lo puede hacer. Yo no me doy crédito. Lo hizo el Señor con su fuego. Su fuego consume. Es como la luz. Una luz fuerte que el Señor nos da a nosotros. En otras palabras. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no parecen recibir la sanidad divina? La única respuesta es que todavía no ha habido una conexión con el poder de Dios. Los milagros son una función de escuchar y de la fe. Y eso lo podemos encontrar, como digo otra vez, en Gálatas 3:5. Muchos de los milagros que vemos los podemos ver en el capítulo de Mateo 4:23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Imagínate cuando los apóstoles fueron de lugar en lugar
Y hay otros ejemplos cuando tú vas por las calles. Este pasado fin de semana fuimos a una área en Maridel, Delaware, y fuimos al lado de Maryland, donde Dios usó, yo tuve la visión de una cabaña, como una cabaña blanca, y Dios le dio palabra a Bárbara Alsop para que fuéramos allá. Y cuando fuimos allá y vi el lugar, era exactamente la visión que tuve. Y también en la noche en la iglesia vi un árbol verde, hermoso, un árbol verde. Y ese árbol verde tenía muchas frutas de diferentes colores, pero tenía un camino directo. ¿Qué es lo que Dios dice con esta interpretación, con esta visión? Es un testimonio. Lo que Dios está diciendo es que Él nos da un camino. Mantente en el camino de Dios y no te desvíes. Y las frutas eran rojas. Y lo que yo podía oír era, de esta fruta muchos comerán. Era una fruta fuerte, era una fruta donde nosotros, es la palabra de Dios. De ahí vienen los dones, viene la sanidad, su amor es grande. En otras palabras. Lo que podemos ver en este verso es cómo Jesús enseñaba y predicaba y sanaba. Esos fueron los tres aspectos de su ministerio. Sanar, enseñar la palabra de Dios, que es predicar, y sanar a los enfermos, que eso es muy importante. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Los milagros de Jesús autentificaban sus enseñanzas y los milagros vienen de Dios. En otras palabras, esperamos en el tiempo del Señor y seamos valientes. Seamos el águila de Dios. Quiere que seamos. Marchemos hacia adelante sin mirar hacia atrás. En Mateo 8, 1 al 3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes seguían. Verso 8:2. De repente un enfermo de lepra se le acercó y se le arrodilló al Señor. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Dejarme limpio. El Señor sanó a la persona y dejó a la persona limpia. La persona quedó sana como nunca antes. La persona quedó sana, quedó limpia. ¿Qué podemos decir cuando la persona quedó limpia? En Mateo 8:1 y podemos ver 8:3. Jesús extendió su mano y la tocó. Y ahí él habló, sí quiero. Esas son las letras rojas. Sí quiero. Al instante, la lepra desapareció. En estos versos de Mateo, Jesús tuvo la autoridad que viene de Dios y el enfermo de lepra fue sanado. Por nuestra fe en Dios somos sanados y también según la voluntad de Él. La lepra, al igual que el SIDA en la actualidad, es una enfermedad aterradora porque no había una cura conocida. En el tiempo de Jesús, la palabra griega para lepra se utilizaba para variedad de enfermedades similares. Y algunas de ellas eran contagiosas. En Mateo 8, 16, 17. Aquella noche se llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. En Mateo 8, 17. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Mateo continúa mostrando la ley, la naturaleza soberana de Jesús. Por medio de un simple toque de Dios, Jesús sanaba. Cuando él decía simple palabra, los espíritus malignos huían de su presencia. Jesús tiene la autoridad de Jesús. Tiene su autoridad. Poder para liberar a los malignos y todas las enfermedades. También tiene la autoridad para vencer el pecado. Las enfermedades y la maldad son las consecuencias en vivir en un mundo caído. Sin embargo, en el futuro, cuando Dios elimine el pecado por completo,
no habrá enfermedad ni muerte. Lo que quiero decirles es que tenemos que tener un balance en nuestra vida. Tenemos que tener, el balance es tan importante. Dios sana a muchos enfermos. Es muy importante. Un ejemplo lo podemos ver en Mateo 8, 5 al 8. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y rogó. 8:6. Mi joven siervo está en la cama y paralizado con terribles dolores. Y en el 8:7 dijo, iré a sanarlo, dijo Jesús. Y en el 8:8, Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra y se sanará. Este verso es un tremendo verso. Nos está hablando de cómo Jesús, solamente con la fe y con lo que Dios dijo, la persona fue sanada. ¿Qué podemos decir con esto de cuando la persona fue sanada? Fue sanada. Solamente con decirlo. Y eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Solamente con tú decirlo, eres sanado. Todos somos sanados. Señor, en estos momentos, en el nombre de Jesús, yo te sirvo palabra, Satanás. ¡Fuera ahora! En el nombre de Jesús, tú no tienes autoridad. Jesús salvó en la cruz. Te comando que salgas fuera ahora. En otras palabras, Mateo continúa mostrando la naturaleza soberana de Jesús. Por medio de un simple toque, Jesús sanaba. Cuando decía una simple palabra, los espíritus malignos huían de su presencia. Jesús tiene toda autoridad sobre todos los poderes malignos y todas las enfermedades. Las enfermedades y las maldades son consecuencias de vivir en un mundo caído. Pero como lo reiteramos otra vez, cuando Jesús venga en su segunda venida, vamos a ser sanos. Vamos a ser sanos. En estos versos, el oficial romano tuvo una fe muy genuina, una fe en la cual, y fue una persona romana, tuvo esa fe. Uno de los soldados romanos tuvo la fe para que uno de los sirvientes, en otras palabras, fuera sanado. En otras palabras, ¿qué podemos decir? En este año 2019 se verán muchas señales, maravillas y milagros. Dios puede usar a cualquiera de nosotros y nos da la unción para sanar enfermos, e inclusive se ha profetizado que los hospitales quedarán vacíos. ¿Qué podemos decir? Los hospitales quedarán vacíos. Los hospitales quedarán vacíos. Es una profecía que se ha dicho. ¿Qué podemos decir? Señor, te alabo, te bendigo. No hay nadie como tú. No nos desesperemos cuando algo no sale de acuerdo como uno tiene esperanza. Dios sabe el momento y tiene el tiempo para todo. En otras palabras, otro ejemplo es en Mateo 9:1-2. Jesús subió a una barca y regresó a otro lado de su lago, a su ciudad. En 9:2, unos hebreos se llevaron a un paralítico en una camilla. Y en la palabra dice, ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Qué hermoso cuando Dios dice, tus pecados son perdonados. Dios nos perdona los pecados. Y al perdonar los pecados somos sanados. Somos sanados porque es muy importante que nuestras heridas emocionales en otras áreas diferentes seamos sanados. Y este pasado fin de semana aprendimos con Paso Bárbara sobre cómo quedar sano, y con Nancy aprendimos sobre lo que puede hacer esto en el hombre espiritual dentro de nosotros. Amén. Señor, te doy gracias. En este verso Jesús le decía al paralítico, tus pecados te son perdonados, y después él sanó al paralítico. Jesús sabía que este hombre necesitaba sanidad espiritual. Hay diferentes tipos de sanidades. Sanidad espiritual, sanidad física y sanidad en otras áreas de tu vida. Todo depende. Dios nos enseña. Nosotros oímos la voz de Dios y Él nos dice cómo la persona va a quedar sana. En Mateo 9:20, justo en ese momento,
una mujer quien hacía 12 años que sufría de hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús en Mateo 9:21, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Hay una palabra bien clave aquí en este verso. Tu fe te ha sanado. Porque ella tuvo fe, fue sanada. Fue sanada. Y toma la mano de la niña. Y aquí Dios responde a la situación. Dios nos transforma a nosotros de una manera diferente. Hay momentos en que Dios nos sana y hay momentos que Él nos sana a la persona. A veces porque no tenemos fe o porque no es el momento. Es según la voluntad de Él. Todo viene de Dios. En Mateo 9:24. Salgan de aquí, dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Y toma a la niña y ella se puso de pie. En este verso Jesús se acercó a la niña y ella resucitó. Cristo puede ayudarnos aunque parezca demasiado tarde para que alguien haga algo. Cristo puede hacer lo imposible en medio de nuestras circunstancias. Solo debemos tener fe que Él lo hará. Cristo lo hará. Para Dios nada es imposible, porque Cristo lo hará. Y eso está en la palabra de Dios. Y hay un verso que toca fuerte y se usa también en sanidad, porque Dios nos da la palabra. Y podemos ver esto en el Antiguo Testamento, Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. El profeta Isaías había profetizado lo que le iba a pasar a Jesús. Dios está abriendo la cortina del tiempo para que los contemporáneos de Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías y el perdón disponible para toda la humanidad. ¿Qué podemos decir con esto? Por la muerte de Jesús, por su sangre que Él derramó en la cruz, fuimos sanos. Fuimos sanos. Nuestros pecados fueron perdonados. Y es muy importante mantener nuestra liberación y mantenernos nosotros. Y eso me lo aplico yo. Gracias, Señor. Por último, hay otro verso en Éxodos 15:26. Les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque soy el Señor quien sana. ¿Por qué Dios envió una enfermedad a los egipcios? Porque el faraón no dejaba salir a los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. Pero ya Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. La medicina moderna ahora está reconociendo que estas leyes se enseñaban. Si queremos el cuidado de Dios, debemos someternos a sus instrucciones de una manera especial. En otras palabras, nosotros podemos tener la misma autoridad que los discípulos tenían en el tiempo de Jesús. Solo tenemos que vivir en sanidad, santidad, comunión continua en Jesús, ser obediente a sus mandatos y más que nada tener fe. Es muy importante que tengamos fe. Alabado sea siempre, Señor. No hay nadie como tú. Fe, fe, fe. Es muy importante y lo repito porque es tan importante. A pesar de que estemos en las circunstancias, hay momentos, y te lo digo, que mientras más uno va creciendo, el enemigo nos pelea. Y aquí hay un ejemplo.
He estado pasando por una tremenda guerra, pero es una guerra espiritual, pero con Dios y con la fe en Dios, nada es imposible. Y el enemigo no nos para, todo está en nosotros, tenemos que seguir para adelante. Gracias, Señor. Y ahora podemos ver Salmo 103, 2, 3. Bendice, alma mía, al Eterno y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Es un énfasis añadido. Más adelante, Mateo y Pedro citan esta profecía refiriéndose explícitamente a Jesucristo, por cuyas heridas podemos ser sanados y cuyo sacrificio permite nuestra sanidad física, mental, espiritual. Y podemos ver los versos en Mateo 8:17 y primera de Pedro 2:24. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Eterno, del Señor, está sobre mí, porque ungió el Eterno, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad eterna. Como Cristo mismo explica y lo va a explicar en Lucas 18 al 21. En otras palabras, estamos abatidos. Él publica la libertad de los cautivos. Él tiene una buena voluntad eterna. Como Cristo mismo explica, hay diferentes cosas y esto nos habla de la sanidad futura. En Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Esta profecía se cumplirá cuando el Mesías Jesucristo regrese para gobernar la tierra. Y esto también lo podemos ver en Jeremías 33:15. El libro de Jeremías, el capítulo 33 es muy importante. Nos habla de las maravillas que Dios nos está invitando al cielo, que Él nos va a enseñar, en otras palabras. Qué reconfortante saber que por muchos que sean los problemas de salud, se aquejan al mundo ahora. A nuestro amoroso Creador siempre le importa nuestro bienestar y pronto llegará el momento en que las enfermedades y dolencias sean cosas del pasado. Imagínate cómo Dios nos sana. Dios nos sana a todos nosotros. Tú no vas a tener que preocuparte por estas enfermedades. El momento en que finalmente se establezca el reino de Dios en la tierra. Y como dije aquí, aquí hay un verso en esta foto que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, para que sobre él y su llaga fuimos curados. Y eso lo vamos a ver en Isaías 53:5.